Hermanos, Dios les bendiga. Otra vez estamos en el camino y ahora sí solo. A ver si cómo sale, pues no voy a estar al pendiente ahí del celular. Ahora nos toca leer la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Desde el verso 1 hasta el verso 25. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que hacía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en perdición y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Gloria sea nuestro Dios. Hoy deseo hablar de la gran necesidad que hay
en la ciudad y en la iglesia la gran necesidad del evangelio de poder, del evangelio del Espíritu Santo, del evangelio del reino de los cielos. La necesidad es grande, y decir que la persecución que sufre la iglesia no es un mal total, sino que a cada de esos males Dios le saca grande provecho. Es lo que encontramos aquí en los primeros versículos. Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día, después de la muerte de Esteban, allí mismo se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos no fueron esparcidos, pero toda la iglesia que estaba en confort, a gusto, era una multitud que hasta se peleaban ya por las atenciones. Ya vimos eso, se peleaban para que les dieran de comer. Los que no tenían ningún esfuerzo hacían porque los que tenían vendían sus propiedades para que todos comieran igual, todos vistieran. No había nada por qué preocuparse, y se les olvidó la ordenanza del Señor, que se fueran a predicar el evangelio. Si quizás hubiesen ido y regresado, aunque sea, no hubiese permitido el Señor esa persecución que el primer mártir, y le costó pues la vida, fue a este santo varón llamado Esteban. Y dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Yo los comprendo, yo también hubiese llorado por un varón como él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, fíjese qué terrible varón, se metía a las casas, tenía orden de los principales sacerdotes, tenía autorización de hacer todo eso y orden de que así lo hiciera. Entonces arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era como los delincuentes de ahorita, que no respetan ni a las mujeres ni a los niños, no nomás matan a los hombres. Me acuerdo que cuando yo era niño, cuando mi papá tenía peligro, me subía en la anca del caballo, porque sabía que al llevar un niño nadie le iba a disparar, o se llevaba a mi mamá, se la llevaba por delante y él atrás, sabía que nadie le dispararía así de sorpresa, porque iba mi mamá. Pero ahora los hombres no son como esos hombres de cuando yo era niño. Ahora son muy cobardes. Y Saulo era un hombre muy cobarde, muy cobarde. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esto es muy importante, porque la tribulación no la sentían porque andaban predicando a Cristo. Y dice, ahorita vamos a leer, que al andar predicando a Cristo, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La gente se goza cuando mira las obras de Dios. Los que no se gozan son los líderes religiosos, sea de la denominación o religión que sea, se enojan cuando Dios usa
a otros, y cuando los usa espiritualmente, pues más, porque esos líderes la mayor parte están por la posesión, por el dinero, por la fama, por tener esa autoridad de mandar, de quitar y poner. Y llega alguien predicando el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, el del Espíritu Santo, y se empiezan a hacer señales. Había endemoniados y los demonios salían gritando, y había paralíticos y cojos, todos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad de Samaria. Pero había un hombre, hace rato, por algo pasó por ahí donde yo estaba viendo algo en el YouTube, uno de los temas que sacan el llamado Padre Toro, y haga de cuenta ese mago se me figuró igualito, nomás en pequeñez, porque no le llega en el poder y en la astucia. Es algo así parecido, se parece. Ese Padre Toro, pobrecillo, está muy astuto para manejar la verdad a su manera y engañar a grandes multitudes si le aplauden, y él se ufana. Pero dice que a este mago llamado Simón, que ejercía la magia y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, a este mago oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo que este es el gran poder de Dios. Eso también lo vi en las Islas Marías cuando era militar, que estuve allá muchas ocasiones. Nos mandaban y nos sacaban de allá, nos llevaban, nos traían por 6 meses, por 4, lo menos 3. Y había el padre que había allí, un sacerdote que no sé su nombre, nunca lo supe, porque todo el mundo le apodaba el Padre Trampas, precisamente porque hacía muchas magias. Y se hacía algún convivio y todos pedían al Padre Trampas, porque era el que hacía reír, era el que nos dejaba hasta a mí atónitos por todas las artes de magia que sabía hacer. Por eso le decían el Padre Trampas. Pero bendito sea Dios que también el Evangelio entró a las Islas Marías desde hace muchos años y cambió la vida de muchos prisioneros y familias de los presos. Ahora pues ya se canceló como prisión, ahora va a ser, creo, un puerto de turismo. Y dice aquí que le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Lo más bueno en ese momento es que también creyó el mago y se bautizó y estaba siempre con Felipe, ahora viendo las señales y grandes milagros que hacía Felipe. Entonces ahora él era el atónito, porque él hacía magia, hacía artes marciales, pero Felipe, con la palabra del Señor, hacía señales del cielo, señales divinas, y fue superior a sus artes mágicas. Y dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. En ese, no sé, nos dice la Biblia si lo recibió Felipe o ya se había ido y dejó a otros, o en cuanto ellos llegaron, Felipe se fue y los dejó ahí. Ya su ministerio de evangelista
había terminado ahí y se fue a otras poblaciones, dice aquí la Biblia. Entonces Pedro y Juan fueron a Samaria, oraron para que recibiesen todos los que habían creído a la palabra de Dios y se habían bautizado, recibieran al Espíritu Santo. Se ve que ese Simón no era limpio, se metió al Evangelio porque vio que había la posibilidad de aumentar sus ganancias, de aumentar su fama y su poder. Entonces dice que todos recibieron el Espíritu Santo, menos el mago, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en agua, en el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cuando quiera a quien yo impusiere las manos reciban el Espíritu Santo. Fíjense nada más qué torpezas de hombre, para que cuando yo quiera a quien yo quiera y que le imponga las manos, o sea, ahí va a haber un negocito, va a haber una transacción y denme ese poder a mí también. ¿Cuánto quieren? Aquí hay dinero. Se habían enriquecido de la magia y ahora estaba dando ese cochino dinero por el don del Espíritu Santo. Pero se topó con Pedro, un hombre lleno de poder, y Juan también. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto precisamente de la gran necesidad que había en Samaria, hizo que la gente oyera al mago buscando una respuesta a su necesidad del alma, y se entretenían, se distraían, como la gente cuando está estresada y va a mirar a un cómico, va a ver a un orador, un orador secular es un motivador, pero un orador cristiano conduce las almas a las plantas de Cristo Jesús. No es para que la gente se distraiga y se entretenga y para darles ánimo a que sigan, es para que la gente se convierta a Cristo, para que dejen sus pecados, para que tengan gozo, en su corazón. Por eso es que Felipe les predicó a Cristo y había gran gozo en toda la ciudad, porque, hermanos, el único remedio para los ciegos espiritualmente es precisamente el Evangelio del Señor. Es la palabra predicada con el poder del Espíritu Santo. Por eso ellos, los apóstoles, querían siempre que todos los creyentes, es la parte que leímos ahorita, recibieran al Espíritu Santo. Pablo, cuando llegó a Éfeso, capítulo 19, verso 1, lo primero que les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Dijeron: en el bautismo de Juan. Y oró por ellos y todos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, y los bautizó también en el bautismo de Cristo Jesús. Y lo que está aquí explicando la
palabra de Dios es que el poder de Dios no se compra con dinero. Dios no hace intercambio con el hombre respecto al poder del Espíritu Santo. Dame y te doy, no. Lo único que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En Isaías 40, del 29 al 31, dice que el hombre puede pedirle a Dios poder, pero diciéndole, Señor, dame poder porque soy débil. Dame fuerzas, porque yo no puedo. Estoy en debilidad. Dame fuerzas, pero en una oración humilde, no diciéndole, dame poder porque soy rico, dame poder porque soy un hombre preparado, soy inteligente, yo estudié, conozco, tú sabes, conozco apologética, conozco hermenéutica, homilética, teología, profecías, sanidad divina, conozco, yo sé, dame poder, dame gracia porque soy preparado. Nada, no hace intercambios el Señor con nuestras bajas obras, ya que dice el Señor que las mejores obras de nosotros son como trapos de inmundicia. ¿Qué le podemos dar al Señor? ¿A qué podemos comparar o semejar su gracia? ¿Con qué podemos comprar su amor y su poder? La verdad que lo que necesitamos es saber orar con humildad y no quererle dar a Dios. Yo hace mucho que dije, razonando en mi vida, ¿por qué el Señor me ha dado esta paz? ¿Por qué me ha dado esta esperanza de la salvación? ¿Por qué siempre está al pendiente de mis angustias? Si yo lo único que le entregué fue una vida muy sucia. ¿Qué le entregué para que me hubiese dado Él esa paz en mi corazón? No le entregué un hombre borracho, no le entregué un hombre maldiciente, un hombre pecador, sucio, adúltero, mentiroso, ladrón, vicioso de todo. No le entregué eso, le di lodo, le di algo, pues realmente mi vida era una porquería. Cómo Él tuvo esa paciencia, esa misericordia de con su preciosa y poderosa sangre limpiarme, y ahora gozo. Ya son varios años que gozo de esa paz, de esa felicidad. En ratitos, pues como que me quieren asustar, como que me quiere asustar el diablo, pero hermanos, no hay por qué temer si el Señor ha tenido misericordia y ha llegado a nuestro corazón como al corazón de los samaritanos. Nuestra vida debe estar llena de gozo. La iglesia de Jerusalén eran muchos, miles, se fueron como un hormiguero por los pueblos pequeños. ¿Se imaginan donde llegaran 1000 discípulos de Cristo? Para ser un discípulo del Señor, solamente un cristiano, pues no se necesita poder de Dios. Para estar sentado en la banca y para estar comiendo nada más, pues no se necesita poder de Dios. Pero para hablarle, aunque sea a los familiares, a los amigos, para hacer como el Señor Jesucristo, que subiendo al monte se sentó y abrió su boca. Le dije hoy a un jovencito que me da mucho gusto, Rafita Andrade, lo saludo desde aquí, motivado para servirle al Señor. Dice, me voy a preparar. Le dije, no, Rafita, nadie se enseña a nadar sin lanzarse a la alberca o al río o al mar. Nadie se enseña a nadar mirando el agua. El que quiera saber nadar
no lo vas a ver allí que le estén enseñando en un pizarrón, no lo va a aprender en una computadora, no vas a ver nadar así, se tiene que meter al agua. Cuando yo me di de alta en la Marina, el día que hacían diferentes actividades y el día que tocó natación, precisamente fue en las Islas Marías y nos mandaron al muelle, ahí donde se estacionaba el barco, bueno, todos los barcos, pero el como mercantil que llevaba y traía el Azteca, había que aventarse y estaba como, a veces que hacía baja el mar, pues unos 3 metros mínimo para aventarse, y de allí para abajo pues hondo, se miraba el fondo porque el mar es muy limpio allá, muy cristalino en la isla María Madre, bueno, en todas las islas. Y pues al agua, y yo sin haber nadado nunca, un día quise nadar en un charco allá en San Gabriel, y como los pies eran los que se hundían, me amarré un bule en los pies y ya me ahogaba porque me clavó en el agua. ¿En dónde me iba a enseñar yo allá a nadar? Solo había norias. A veces caían los sapos allá y los miraba yo cómo nadaban, era lo único que veía yo. Entonces, y marinero, y a nadar. ¿Cómo iba a nadar? Con ver el agua. Nunca me enseñé a nadar bien, pero nadé a fuerzas. Yo no fui un nadador con estilo. Nunca me enseñé a nadar de no chapotear el agua o echarme clavados, sino levantar así el agua, pero me enseñé a nadar. Tuve, ya un día dije, 3 horas naufragando porque, y lejos entre los arrecifes, ahí se nos desbarató la embarcación y no quedó de otras, y unos bien buenos para nadar, pero yo no, pero nadaba. Entonces es como soy un predicador sin estilo, soy un predicador sin orden, no soy fino. Mucha gente, mi mismo pastor general decía, quiero que seas fino, mira dónde te tiene Dios, tú no debes de ser así rústico, tosco, tienes que ser fino. Pues no, ya de por sí uno se hace viejo, ya no cambia, se le olvida todo, ya lo que uno es así queda, y en vez de aumentar le da para atrás. Así que ahorita, en vez de que me enseñe a predicar, ya voy a ser peor. Nunca fui ese predicador de estilo fino y de puntos y de mucho orden en el, ¿cómo se llama? En ese, el tema o el formato o el esqueleto, no me acuerdo ahorita la palabra, pero bueno, para eso mismo, para que vean. Yo hablo la palabra de Dios porque ella es la que levanta a los muertos. La palabra de Dios es la que levanta a los enfermos, y ha estado levantando a muchos, pero no por mi estilo bonito de predicar, sino por el poder de la palabra. La palabra de Cristo tiene poder, y solo se necesita abrir la boca y hablarla. Ella se encarga de lo demás. Le digo a los predicadores que tienen miedo, el miedo nunca se quita. No los estoy viendo y las corvas me tiemblan, nunca se me ha quitado la temblorina, porque hay una responsabilidad. Nunca se quita el temor, pero hablando la palabra de Dios hay resultados. En ninguna forma me vanaglorio ni me envanezco, pero sé que ha habido resultados. Siempre ha habido resultados, porque he tenido la osadía, he luchado contra mi miedo. ¿Qué he hecho? Aguantármelo, teniéndole confianza al Señor, sabiendo que si hablo su palabra, Él un día me lo reveló, que
su palabra es la que levanta al caído, no es el bosquejo, ese es un bosquejo del sermón en orden, no, es la palabra del Señor, la palabra de Dios, sin un bosquejo, sin las partes o las divisiones del tema, texto, introducción, objetivo, presentación, aplicación, culminación. Me sé el orden de un tema, pero no es como saber los tonos de la guitarra, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero no sé tocarla, ¿de qué me sirve? Entonces, este es igual. Pero créanme, predicadores nuevos, hermanas, abran su boca en el nombre de Jesucristo, como lo hacían los discípulos del Señor, llenos del Espíritu solamente, y como un hormiguero se iban. Ahorita no le dan permiso a uno de eso, pero no hay que estar ahí amedrentados, así como vamos al banco, como vamos a la Walmart o a las tiendas, a Coppel y todo eso, así vamos saliendo también, vamos saliendo por ahí a hablarle a alguien. Bueno, no estoy promoviendo que se expongan, pero bien que para todas otras cosas uno sí se mueve, pero para esto del Señor, asustados todos, no con la pandemia, sino pandeándonos. Entonces Dios les bendiga y vamos a continuar, y no se preocupen por esta persecución. Dios va a sacar algo muy bueno como en aquella persecución. De momento yo lloré cuando me dijeron vete de aquí, ya aquí no eres útil, ya no eres grato, ya enfadaste, etcétera. Oh, cuánto me dolió, pero ahora digo, bendito sea el Señor, porque si estuviera ahí, no tuviese esta libertad que tengo, que he tenido, de ir a donde sea y de, ¿cómo se llama?, predicar lo que yo siento en mi corazón. Entonces, bendito sea el Señor, porque una persecución no es un mal total, una persecución es un mal para bien, porque a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, no sé si se escuchó o no, aquí estoy como cieguito, pero ahí puse el celular y voy a hacer una oración. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, en tus manos está tu iglesia. Muchos postreros van a ser primeros, porque los primeros se están haciendo postreros. Muchos se están enfriando, se están ya acostumbrando a la comodidad, están ya como la iglesia primitiva, solamente comiendo. Muchos, en vez de ponerse a ayunar, mejor están haciendo ejercicio. Pero te ruego que esto, en un momento, ¿cómo le vas a hacer? Yo no sé. Jamás sé cómo haces las cosas. Jamás he sabido cómo haces todo lo que has hecho. Ni tampoco te digo cómo lo hagas jamás, porque el que sabe cómo hacer las cosas eres tú, Señor, porque tú eres el que hace las cosas, tú eres el que decides cómo. Pero yo sé que va a haber un avivamiento y que va a haber gente agradecida, y que muchos de los que están ahorita ahí como gozando, aprovechando con el gran pretexto de la enfermedad, van a salir corriendo, van a salir como la iglesia de Jerusalén. Se les va a acabar el confort, porque no es así. Tu palabra es ir por todo el mundo y llevar el evangelio. Y yo siempre me pregunto, ¿no sabías que iba a haber el COVID-19? Sí sabías, pero gracias, Señor, porque desde antes nos diste la medicina y ya la tenemos, la medicina para este coronavirus, ya la tenemos. Ahí está en Isaías 53 y también está en San Pedro
y tenemos esa medicina muy clarita. Dice que por cuya herida fuimos nosotros curados. Por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Ya fuimos curados de coronavirus. Ya estamos curados por tu sacrificio cruento en la cruz del Calvario. Cuando tu cuerpo quedó herido y sin sangre, aquel pan sin levadura, eso es exactamente la salud de nuestro cuerpo. Y allí quedaron todas las enfermedades destruidas, todas canceladas por ese cuerpo molido, por ese cuerpo sin sangre. Y todos nuestros pecados también quedaron destruidos, muertos, perdidos, derrotados por la sangre que de ese cuerpo divino salió. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Así que hay poder en ese cuerpo herido, hay poder en esa llaga desde la cabeza hasta los pies, pura llaga tu cuerpo. Esa llaga es nuestra salud, es la salud contra esta enfermedad, contra esta pandemia y contra todas las demás. Si hay nuevas, ya está la medicina. Y para las que han venido por 2000 años, esta ha sido la medicina, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Ayuda a mis hermanos que están enfermos, que crean que la medicina esa es. No es exactamente todo lo que la ciencia está inventando. Lo realmente verídico, positivo, lo que realmente sí es en su totalidad, es tu sacrificio por nosotros. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Eso dice tu palabra. Por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Gracias, Señor. Pon tu mano sobre cada enfermo. Pon tu mano sobre la familia de la hermana Marta, de Marta Mendoza, y de todas las hermanas que nos hablan y que tienen preocupación. Bendícelas, Padre, bendice a sus familias y a todos los hermanos, pastores y todo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegó alguien de los que vamos a orar. Finalizar.